¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda el apóstol Jonathan Mesa, desde aquí, desde Hermosillo, Sonora, México. Les enviamos un saludo a los que nos miran por este canal de Televisa Hermosillo y cualquier persona que nos mira vía internet. Les deseamos lo mejor y declaro lo mejor de Dios para sus vidas. ¿Sabes? La palabra de Dios es lo mejor que te pueda suceder. La Biblia dice en el Salmo 107, Salmo 107, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso estamos en televisión. Porque cuando la palabra de Dios es declarada, es enviada, te libra de la ruina, te sana. La palabra es medicina para tus huesos. La palabra tiene remedio para todo problema que está enfrentando el ser humano. Y hoy quiero hablarte de un tema maravilloso que le puse por título Recuperando lo perdido. Recuerda, en televisión es únicamente unos 20-25 minutos de palabra, lo demás es de anuncios y es importante que aproveches todo lo que esté compartiéndote. Sabes, Dios es un Dios de recuperación. Dios es un Dios que quiere recuperarte lo que has perdido. Tal vez esto sea, humanamente hablando, imposible. Pero Jesucristo dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El tema de hoy te va a ayudar para recuperar esas cosas que por años, hacía muchos años habías perdido o hacía algún tiempo. Y Dios quiere que recuperes, por ejemplo, esa sonrisa, que recuperes, por ejemplo, esos sueños que tenías que por diferentes problemas de la vida te olvidaste de ellos y decidiste creer que ya no se podía o que tal vez tus hijos sí lo iban a lograr o alguien más. Pero Dios es un Dios que quiere recuperar todo lo perdido. Comencemos por explicar, por ejemplo, el caso de Adán. La Biblia habla de Adán y Eva. Ellos lo tenían todo. Imagínese usted, estaban en el Edén. La palabra Edén significa bienestar, voluptuosidad. Podríamos decir que ellos estaban en lo mejor, estaban en el lujo, en el placer. Eso es lo que significa Edén. Dios puso a la primer pareja, a la primer familia en un Edén, en un paraíso. Y ellos lo perdieron todo. Estoy yendo demasiado rápido por cuestión de tiempo, pero bíblicamente sabemos que Adán y Eva lo perdieron todo debido al pecado, debido a que ellos desobedecieron. Y cuando entró el pecado, entonces se perdió el gozo, se perdió la alegría, se perdió la paz, se perdió la prosperidad, porque Adán era próspero. Se perdió la salud, porque Adán siempre andaba en salud. Se perdió la vida, todo se perdió por causa del pecado del hombre. Pero la buena noticia, y eso es lo que significa evangelio, buenas noticias. La palabra evangelio viene del griego evangelión, que significa buenas nuevas. La buena noticia es que todo eso que perdió Adán, por ejemplo, el reino de Dios, eso perdió Adán. Adán perdió el reino. ¿Qué significa reino? Pues el dominio sobre las circunstancias. La palabra reino está compuesta de dos vocablos, rey y dominio. El rey que domina. Adán y Eva eran reyes en este planeta, que dominaban, por supuesto, que señoreaban. No había nada malo en ese tiempo, porque Dios no crea nada malo. Sin embargo, perdieron ese reino. Ellos tenían dominio sobre el diablo, porque el diablo es tan real como Dios. Dios nunca planeó que esa serpiente antigua que sale en Génesis 3, mejor conocida como diablo, así lo describe Apocalipsis 12, que al diablo es uno de los nombres, así se le llama la serpiente antigua. Nunca planeó Dios que el diablo tuviera acceso a Adán y a Eva, sino que Adán y Eva iban a reinar, a señorear sobre el diablo. Bueno, pues Adán perdió ese reino. Sin embargo, cuando Jesucristo vino, el cual Pablo le llamó, de acuerdo a 1 Corintios 15, el apóstol Pablo le llama a Cristo el postrer Adán. O sea, Cristo es el borrón y cuenta nueva. Porque si Adán nos metió en maldición, llegó el postrer Adán, Jesucristo, y nos metió en bendición. Cristo vino a recuperar lo que Adán perdió. Por eso Cristo dijo en el Evangelio de Lucas, el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose a él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se había perdido? El reino de Dios. Se había perdido todo lo bueno, pero Cristo vino a recuperarlo. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que recuperes todo aquello que has perdido. Continuamos. Escogidos por su gran amor.
hermanos, continuamos aprendiendo la bendita palabra de Dios. Recuerda, la palabra de Dios trae para tu vida sanidad, salud, prosperidad, bienestar, te libra de la ruina. Que aparezca una vez más en pantalla este precioso versículo que les mencioné en el segmento pasado. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¡Qué maravilla! Eso es lo que hace la palabra de Dios, sanarte, librarte de cualquier ruina, no tan solo financiera, sino ruina en todos los sentidos. Por eso estamos en televisión, por eso predicamos, por eso enseñamos, porque la palabra de Dios transforma tu vida. Y bueno, estoy tratando el tema de recuperando lo perdido. ¿Qué cosas, querido amigo televidente, has perdido? ¿Perdiste la alegría? ¿Perdiste el gozo? ¿Alguien te robó la paz? ¿Qué perdiste? ¿Un ser querido? Como en el caso de Job, que lo perdió todo. Es uno de los casos más impresionantes, más alarmantes que aparecen en la Biblia. Si usted se da la tarea de revisar por ahí el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos del canon sagrado, se habla de este hombre que sufrió tanto, perdió de repente a toda su familia, a todos sus hijos, perdió todos sus bienes y era uno de los hombres más ricos de su tiempo. Perdió todos sus bienes y hasta él mismo se andaba muriendo, se enfermó de repente. La Biblia declara que fue el diablo quien le hizo todo eso. Y claro, por tradición se ha creído que Dios permitió eso en su vida con un propósito. Bueno, su servidor, el apóstol Jonathan Mesa, tiene un libro que se llama El caso de Job, donde yo enseño bíblicamente que esto no es así. Dios no le permitió nada al diablo, así que despreocúpese. No es Dios dándole permiso al diablo para tocar tu vida o la de tus hijos. Esto no es así. Eso ha sido solo una tradición que lamentablemente se propagó por miles y miles de religiones y congregaciones, y así creen la mayoría de la gente, pero que la mayoría de la gente crea de esa manera no significa que es verdad. Dios no le permitió nada al diablo. Fue Job el culpable por su ignorancia, por su precisamente falta de conocimiento, temor, malas confesiones, etc. Después podemos abordar las razones por las cuales le vinieron esos males, esas calamidades a Job. Pero el punto aquí es que a Job definitivamente le fue mal. Job lo perdió prácticamente todo. Sin embargo, Dios, que es un Dios de restauración, un Dios que recupera. Dice la Biblia que cuando Dios ayudó a Job a salir de ese problema, porque no fue Dios quien lo metió en ese problema, fue él quien se metió en ese problema, así como nosotros tomamos malas decisiones y por diferentes razones, simplemente por la maldición que ya hay en el planeta, nos ha ido a veces mal, pero Dios nunca es el culpable. No obstante eso, Dios siempre nos levanta, nos ayuda. Y es lo que Dios hizo con Job. Dice la Biblia que le recuperó el doble de lo que tenía. Esto es espectacular. Tal vez alguien diga, bueno, ¿y quién le regresó los hijos? O alguien dirá, ¿quién me va a regresar a mi esposo, a mi hijo, a mi pariente que murió? Bueno, Dios es el único que puede regresarte. Aunque tú digas, eso es imposible, nadie me va a llenar ese vacío al haber perdido un ser querido. Pues precisamente esto es una ayuda sobrenatural. No hay un solo ser humano que pueda llenarte efectivamente, ni un ser humano puede darte palabras que te consuelen, pero Dios, la Biblia le llama el Consolador a la persona del Espíritu Santo. Que por cierto, querido auditorio, nosotros hemos descubierto en la palabra de Dios que el Espíritu Santo en el hebreo es un término femenino. ¿Sabe usted? El Espíritu Santo es la parte maternal de Dios. Así como tenemos Padre Celestial, tenemos Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Bueno, pues nos faltaba esa parte maternal, que es precisamente la Ruach HaKodesh, ese término que se traduce espíritu. El Espíritu Santo en griego es Neuma, pero es femenino. En Isaías 66 aparece como nuestra madre. Dice que mamaríamos de los pechos de sus consolaciones. Bueno, Jesucristo le llamó al Espíritu Santo el Paracletos, esa expresión griega que significa el consolador. Diríamos la consoladora, de acuerdo a Isaías 66. Es la única que te puede levantar. Nuestra Madre Espíritu Santo te puede consolar, restaurar ese vacío que tú dices, pues nadie lo puede llenar. Mi Madre lo llena todo. Está aquí para ayudarte, mi Madre Espíritu Santo, levantarte de cualquier situación, y claro que hay restitución para tu vida. Continuamos. Redimidos, escogidos por su gran amor.
Aquí en el Parque La Fundidora de Monterrey, Nuevo León, se encuentra ubicado un crisol que es histórico. Hace más de 20 años ahí se fundía el acero. Así que ahí se trabajaba el acero, pero quiero que sepas que en los crisoles también se funde la plata o el oro. La Biblia dice en Proverbios 17:3, el crisol para la plata, la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Así que el proverbista está comparando cuando se funde un metal, así como Dios nos prueba nuestros corazones. Mucha gente creía por muchos años que Dios nos probaba, nos moldeaba, así como la hornaza para el oro, el crisol que vemos aquí para el acero o la plata, que Dios nos moldeaba pero con cosas malas, con enfermedades, con ruinas. Pero esto no es así. Dios sí prueba, pero prueba la mente y el corazón, y lo hace solamente con su palabra, no con ningún mal. Dios es bueno. Continuamos hablando del poderoso tema de la restauración. Dios es un Dios que recupera lo que se perdió. Yo comencé este programa diciéndote que Adán y Eva perdieron todo. Perdieron el gozo, la alegría, el reino, la salud, la prosperidad, todo, la vida la perdieron. Por eso, a partir de que Adán y Eva pecaron, entró la muerte. No había muerte en este planeta. Bueno, pues Dios es un Dios que recupera todo. En Cristo Jesús, al cual Pablo le llamó el postrer Adán, se recuperó todo. Recuerda, ya te lo dije en el segmento pasado, Jesucristo dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso aplica al reino de Dios, pero no tan solo eso. En el reino de Dios entran varias cosas. De acuerdo a la carta a los Romanos, Pablo dijo que el reino de Dios consiste en 3 cosas: justicia, paz y gozo. Dios quiere regresarte esa justicia, esa paz, ese gozo, que vuelvas a sonreír, que te vuelvas a emocionar. No es posible que por la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, la gente ya no quiera seguir viviendo, que ya no tenga ánimos para seguir adelante. Solo la ayuda sobrenatural de Dios puede levantar a una persona. Y por eso estamos aquí. No con mis palabras, como dijo Pablo, no son palabras personales, son las palabras de Dios. Somos únicamente los que le servimos a Dios, somos repetidores de lo que Dios dijo. No queremos decir nada de nuestra propia cuenta, así como el propio Cristo dijo, yo no les hablo nada de mi cuenta, sino solo lo que mi Padre me dijo. De la misma manera, su servidor Jonathan Mesa trata de apegarse al máximo a lo que está en la Biblia para que usted reciba palabras de Dios y no palabras mías. Yo creo que consejeros hay muchos en esta sociedad, hay psicólogos, psiquiatras, hay doctores, hay personas muy bien intencionadas que dan consejos, pero creo con todo mi corazón que el consejo número 1 es el de la Biblia, la palabra de Dios. Dios está aquí para decirte, te recupero lo perdido, si tan solo puedes confiar en Él. Dios es un Dios que recuperó todo lo que Adán perdió, pues lo hará contigo. Lo hará contigo si tú se lo permites. Lo hizo ya a través de Jesucristo. Por ejemplo, en el tema de la salud, hay gente que ya perdió su salud, inclusive que los médicos le dijeron, ya no hay esperanza. Yo creo que una de las peores noticias es cuando a alguien le dicen, ya no hay remedio, te quedan unos cuantos meses de vida. Pues sabe una cosa, si podemos creerle a Dios, si podemos confiar en Dios, si podemos recuperar otra vez esa fe, esa confianza en Dios, sabes, Dios sigue haciendo milagros, pero los hace en aquellos que pueden creerle como un niño. Que se quite usted toda duda de su mente. Que no dude como Pedro cuando dice la Biblia que se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el mar de manera milagrosa, porque Jesús le estaba ayudando. Pero dice la Biblia que cuando Pedro empezó a ver las olas, el viento, huracanado ahí, se complicó el asunto. Dice la Biblia que Pedro se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque empezó a ver las circunstancias. Y ya sabemos, los que conocemos la historia bíblica, cómo Pedro le clama a Cristo y le dice, sálvame, y Cristo lo ayudó para que no se hundiera. Pero esas son las cosas que hacen que la gente se empiece a hundir. No se hunda usted, mi amigo, mi hermano que me está mirando. Dios quiere recuperar esa salud que perdiste. Y aunque el médico te haya dicho que no hay remedio, Dios tiene la última palabra.
Lamentablemente hay gente que dice esa frase: Dios tiene la última palabra. Pero ¿sabes qué es lo que dan a entender con eso? Que si la persona muere o no, eso ya depende de Dios. No, yo cuando te digo que Dios tiene la última palabra, es porque su última palabra es la que está escrita. Y está escrito que Dios a ti te quiere sano. Está escrito que Dios a ti te quiere levantar de esa silla de ruedas. Te quiere levantar de esa cama ahí en ese hospital, en tu casa, en cualquier lugar que te encuentres. Por ningún motivo es la voluntad de Dios que alguien esté enfermo. Yo sé que estos conceptos son revolucionarios y eso me pasa por leer tanto la Biblia. ¿Sabe? Las tradiciones han dicho que Dios tiene a la gente enferma o que las tiene así con un plan. Pero no, como estoy enseñando en este programa, al contrario. Dios es un Dios que recupera lo que has perdido. Si lo que perdiste fue la salud, Dios está aquí para recuperar la salud. ¿Por qué? Porque por la llaga de Cristo ya fuimos curados. Que aparezca en pantalla, y con esto termino este segmento, Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Querido amigo, querido televidente, aprópiate de esa última parte de este versículo que aparezca en pantalla. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Continuamos. Redimidos, escogidos por su gran amor. Redimidos. Bien amigos, ya estamos en este último segmento de tu programa de instrucción bíblica, Redimidos. Estoy tratando el tema de recuperar lo perdido. ¿Qué cosas has perdido, querido televidente? Hay algunos que perdieron ya la fuerza, por ejemplo, para seguir adelante, porque se sienten viejos, se sienten que ya no pueden por alguna enfermedad o por algún problema o situación que les hizo meterse por ahí en una cárcel en su alma. Porque cabe mencionar que no todas las cárceles son de hierro, sino hay cárceles en el alma. Gente está en prisiones, en opresión, en depresión. Y es importante que sepas que esas cárceles en el alma, pues te roban los sueños, las ganas de seguir viviendo. Pero yo quiero decirle lo que dice el Salmo 103, que Dios es el que saca del hoyo tu vida. Pero no tan solo eso, dice que Dios es el que sacia de bien tu boca. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Puedes creerlo? Dios es un Dios que hasta te rejuvenece. Esto es maravilloso, esto es espectacular. Dios te da las fuerzas para que tú vuelvas a creerle como si estuvieras muy joven, así como el caso de Caleb, un personaje en la Biblia que yo admiro mucho. Este Caleb ya tenía 80 años y él decía, me siento como de 40. Tenía 80, se sentía de 40. ¿Por qué? Porque es algo sobrenatural. Eso es algo que Dios le da a la gente que puede confiar en Él. De la misma manera yo le digo, no deje usted que otros hagan lo que usted todavía puede hacer. Nunca digas no puedo. Al contrario, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver que aparezca ese versículo y vamos a aprenderlo el día de hoy. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro que sí. Reciba la fortaleza de Dios para que usted pueda seguir adelante. ¿Qué es lo que perdiste, querido amigo? Esa fuerza, esos sueños. Hay gente que ya perdió los sueños porque le tuvo miedo a que gente se burlara de ellos. Hay muchos niños que empiezan a soñar con algo
y les hacen burla a sus compañeritos, o ya en la secundaria, en la prepa, y hay un punto donde la gente prefiere olvidarse de esos sueños debido a tanta burla, tanta carrilla, como decimos aquí en Sonora, o el famoso bullying. No se deje usted llevar por ningún comentario de la sociedad. Usted sea como José el soñador. La Biblia habla de un hombre que se llamó José, que era un hombre que amaba a Dios y que halló gracia delante de Dios, y Dios lo apoyó. Estuvo Dios con José aún en los momentos más difíciles. Dice la Biblia que un día metieron a la cárcel a José de manera injusta, por supuesto. El asunto es que ya estando en la cárcel, aún en la cárcel, José empezó a prosperar. Eso significa que aún en los momentos difíciles, Dios está ahí contigo. Dice el Salmo 91, con Él estaré yo en la angustia. Dios promete estar contigo para que vuelvas a soñar. José, así le decían, el soñador. Cuando lo veían decían, ahí viene el soñador. Al principio sus propios hermanos se burlaban de él. Pero ¿qué tal? A través de los años, José se atrevió a seguir creyendo en esos sueños y eventualmente se le manifestaron. Y dice la Biblia que con el tiempo hasta sus propios hermanos venían a pedirle qué comer porque empezó una hambruna en ese tiempo. Y eso es lo que pasa con los soñadores. Eventualmente los que se burlan de ti vendrán a pedirte ayuda y obviamente tú con la mejor actitud les vas a dar. ¿Por qué? Porque nunca debemos dejar de soñar. Los sueños son el lenguaje de Dios. ¿Sabías, por ejemplo, que tú y yo somos parte de los sueños de Dios? O sea, tú y yo, querido amigo y hermano, somos el sueño hecho realidad de Dios. En otras palabras, un día tú y yo estábamos en la mente de Dios. Un día tú y yo fuimos ese sueño. Dios se imaginó contigo. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. La palabra imagen no tan solo significa que era a su imagen como una copia de Dios, pero también en el hebreo tiene la connotación de imaginación. Hagamos al hombre a nuestra imaginación. Dios primero pensó en ti, después confesó y después te creó. Es decir, terminaste siendo algo tangible. Lo que Dios soñó, ahora somos nosotros como resultado, y todo su universo, toda su creación. De la misma manera nosotros, que somos a imagen de Dios, debemos atrevernos a soñar. Como dicen los salmos, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Dice la Biblia que nuestra boca se henchirá de risa, nuestros labios de alabanza. Dios nos llama a volver a soñar, que vuelvas a sonreír, porque Dios tiene grandes cosas para tu vida. Nunca se te olvide, Dios es un Dios que recupera lo que has perdido si tan solo puedes confiar en Él. Me ha dado gusto saludarte, gracias por tu atención y hasta la próxima. Redimidos, escogidos por su gran amor. Tú me has regresado las ganas de vivir. Tú me has regresado las ganas de seguir. Tú me has regresado las ganas de vivir. Las ganas de vivir para ti. Tú me has regresado las ganas de vivir. Tú me has regresado las ganas de seguir. Tú me has regresado las ganas de vivir. Las
¿Cuántos dicen un fuerte amén a eso? Dilo de nuevo. Tú me has regresado las ganas de vivir. Tú me has regresado las ganas de seguir. Tú me has regresado las ganas de vivir. Dile, las ganas de vivir. Él te ha regresado todo lo que habías perdido. Dile de nuevo. Tú me has regresado las ganas de vivir. Tú me has regresado las ganas de seguir. Tú me has regresado las ganas de vivir, las ganas de vivir para mí. Levanta tus manos y dile la última vez. Tú me has regresado, dígale fuerte, las ganas de vivir. Tú me has regresado las ganas de seguir. Tú me has regresado las ganas de vivir, las ganas de vivir para ti, las ganas de vivir, las ganas de vivir para ti, las ganas de vivir para ti. Dile gracias, dale tu mejor aplauso.